Para hacer un correcto control de prenatal, requerimos dividirlo en consultas prenatales. Estas consultas dividimos en la primera, que es en cuanto exista sospecha de embarazo y que detectamos a nuestra paciente. Más o menos estamos entre la cuarta y la sexta semana de gestación. Cuando son embarazos planeados, que ya son deseados y que son buscados, podemos detectarlo aquí. Si no, igual damos chance, permitimos hasta la semana 12, que eso es cuando, en ese tiempo es cuando las pacientes acuden a nuestros consultorios justamente para detectar un embarazo. En este momento se va a hacer la confirmación del embarazo y vamos a iniciar la historia clínica, ¿sí? En la historia clínica, pues vamos a abordar todos los datos de ella, antecedentes patológicos y no patológicos, eh, antecedentes heredofamiliares y antecedentes de toxicomanías tanto en ella como en el del esposo. También los antecedentes, los mismos antecedentes y la misma historia clínica del esposo. Confirmar el diagnóstico del embarazo mediante este, ya sea prueba de sangre, la prueba inmunológica de embarazo en sangre, o bien ya, dependiendo de la semana, podemos ya incluso detectarlo por ultrasonido. En ese momento vamos a ir detectando embarazos de alto riesgo para poder hacer las derivaciones pertinentes. Aquí mismo ya podemos hacer detecciones de signos vitales, signos y síntomas. Podemos hacer detecciones de glucosa en sangre por una simple prueba de Stróstics, de glicemia capilar, y en ese momento podemos ya iniciar el protocolo para este tipo de pacientes. Y si no encontramos, si no detectamos ningún riesgo, si se continúa siendo un embarazo de bajo riesgo, iniciamos un plan de vigilancia obstétrica en base este, a las fechas que les acabo de comentar. Hay que solicitar exámenes clínicos en este momento para revisar todo lo necesario. Biometría hemática, química sanguínea, para detectar precisamente estos factores, estos datos de riesgo sanguíneos, y también podemos solicitar en donde no sea posible detectar las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo VIH y similares. En las siguientes consultas prenatales y a las subsecuentes vamos a efectuarlas preferentemente a las 10, 15, 20, 25, 30, 33, 36 y 37 semanas de gestación. Esto basado en protocolos universales. La OMS acaba de mencionar, les acabo de mencionar los estatus de la OMS, que son aceptables también, ¿sí? De acuerdo al país de donde nos estén escuchando, son aceptables también. Nosotros nos regimos por la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica de relacionadas con el embarazo, en donde nos marcan precisamente en promedio también estas. Dependerá, por supuesto, hay que individualizar cada caso y dependerá de lo que estemos observando y el protocolo que le estemos dando. Ejemplo, en diabetes mellitus podría requerir, dependiendo el manejo y la tolerancia a los medicamentos que se le estén dando, pudiera requerir consultas subsecuentes menos espaciadas. Los síntomas frecuentes que debemos buscar, que son frecuentes y no son tan de riesgo, son las náuseas, los vómitos, agruras, meteorismo, el insomnio y parecidos. Los síntomas que orientan hacia alguna patología son la cefalea, edema, fosfenos, acúfenos, epigastralgia, y estos nos pudieran determinar ya un embarazo de alto riesgo. En estos puntos, pues habríamos que vigilar nuevamente signos vitales y exámenes de laboratorio. El inicio de la percepción de movimientos fetales, y a partir de ese momento verificar que estos movimientos fetales sean frecuentes. Precisamente lo que acabamos de comentar, que si detectamos pacientes, habrá que informarles cada cuánto se deben mover su bebé de acuerdo a la edad gestacional, cómo lo deben percibir,
y en qué punto, si se convierte en una urgencia, si dejan de percibir los latidos o este, pues sí, los latidos, digo, los movimientos del bebé. Las consultas subsecuentes que están en estas, debemos interrogar sobre precisamente los síntomas que mencioné. Hay que hacer una exploración física obstétrica, ¿sí? En estos momentos, en las subsecuentes, en donde vamos a ver qué es lo que vamos a buscar. Medición del fondo uterino. Con esto vamos a valorar el crecimiento, ¿sí? También vamos a solicitar, obviamente, el ultrasonido para la determinación del crecimiento fetal. La palpación del contenido uterino en búsqueda también de algún dato de riesgo y la auscultación del corazón fetal. Esto se puede hacer mediante eh, ultrasonido o ya en etapas más maduras se puede hacer mediante el fetóner o el cardiotocógrafo. ¿Qué datos de alarma vamos a buscar? Los acúfenos y los fosfenos, que nos pueden hablar de la hipertensión, también la cefalea continua, la elevación de la presión arterial, que precisamente son datos de esto, los vómitos persistentes, vamos a buscar algún dato que nos pueda estar detonando esto, y aparte de que pues, obviamente nos puede deshidratar a esta paciente, vamos a buscar también disuria, hematuria o oliguria, justamente para detectar las infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales que les comentaba. El dolor abdominal de tipo cólico, que es así como lo vamos a buscar con la paciente, a informarle a la paciente que lo va a ver de esa manera, es como nos lo va a informar. La salida de líquido, moco o sangre por vía vaginal, y vamos a explicar las características del líquido, las características vaginales, porque puede llegar a confundirse en algunos casos con la salida del tapón mucoso o incluso con la incontinencia urinaria. Si tenemos hipertermia también, vamos a interrogar y informar a la paciente. Hay que informar sobre ausencia de movimientos fetales también, el edema local o generalizado. Regularmente muchas mujeres tienen edema local, sobre todo de miembros pélvicos, y el sangrado como tal, sangrado vaginal, ¿sí? El sangrado con sangre fresca nos puede determinar ya un sangrado obstétrico en evolución, o bien hasta nos determina, dependiendo la edad gestacional, nos determina un probable aborto. En estas consultas prenatales también vamos a solicitar exámenes de laboratorio y gabinete, como es el ultrasonido, para precisar algún diagnóstico en dado caso que tengamos alguna detección. El ultrasonido es bastante útil para precisar la edad del embarazo, la inserción placentaria, que también es de mucha importancia para el momento del parto, el peso aproximado del feto, por lo tanto también nos da datos de de crecimiento fetal, la cardiotocografía, que nos va a valorar el estado in útero y su respuesta ante las contracciones uterinas. Recordemos que la manera universal o la técnica universal para saber si un bebé está estresado o tiene sufrimiento es mediante cardiotocografía. Si tiene frecuencias cardíacas, si tiene taquicardia o bradicardia fetal, precisamente para eso nos sirve la cardiotocografía. En dado caso que haya alguna situación de riesgo, hay que gestionar las incapacidades necesarias en dado caso que la paciente trabaje. Esto de gestionar lo hacemos todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Porque si trabajo social es quien detecta o enfermería, nosotros regularmente no otorgamos estas, pero sí detectamos este tipo de pacientes y las canalizamos a las entidades adecuadas, justamente para que manden sus incapacidades. La última consulta debe estar aproximadamente entre la semana 38 y 39, tentativamente. En primigestas con valoración clínica de la pelvis que tiene una morfología y una amplitud adecuada,
deberán estar entre estas semanas. Cuando la altura de la presentación y el grado de encajamiento también ya son los adecuados, esta paciente se le informa y se le prepara para su parto. Cuando las condiciones del cérvix hay que estar revisando, cuando las condiciones del cérvix ya también sean las adecuadas, dependiendo del caso, por supuesto. Si hay inicio de dilatación con un trabajo de parto establecido, deberemos enviar a segundo nivel de atención o a tercer nivel de atención, según sea el caso. ¿Sí? Varía para las primigestas como para las secundigestas o las multíparas. Varían estas valoraciones. Por lo tanto, sí es importante estar atentos a esta situación. Regularmente, primer nivel, cuando empieza un trabajo de parto en una paciente, ya empieza a valorar, de acuerdo al establecimiento del trabajo de parto y la distancia desde el lugar donde están valorando a la paciente hasta el hospital de segundo nivel más cercano o de tercer nivel. Cuando ya está establecido un trabajo de parto, ya es inevitable, ya es inminente el trabajo de parto y el nacimiento, también se deberán considerar las urgencias para envíos y si hay la manera de transportar mediante vías terrestres como ambulancia, igual se puede manejar siempre y cuando tengan acceso a ello. La orientación y la firma de consentimientos informados para la utilización de métodos anticonceptivos es un tema que se está vigilando en todos los hospitales o en todos los niveles de atención de parto. ¿Por qué? Hay varias razones, por ejemplo, el riesgo de embarazo de alto riesgo aumenta si tenemos periodos intergenésicos cortos. También en cuestión de lactancia materna, si tenemos periodos intergenésicos cortos, también arriesgamos a interrumpir la lactancia materna como es adecuada. Los riesgos de complicación en sí van a estar altamente, eh, van a aumentar, más bien van a aumentar en gran medida cuando los periodos intergenésicos son cortos. Quiero hacer un paréntesis aquí para poner esta otra presentación donde quiero ver también los niveles de atención. Se supone, ya se está viendo mi pantalla. En los niveles de atención tenemos nivel primario de atención prenatal. Los objetivos específicos de este nivel son identificar los riesgos. Aquí es identificar riesgos materno-perinatal, derivada a las madres de segundo y tercer nivel según el riesgo que hayamos valorado. Efectuar el control prenatal a las embarazadas de bajo riesgo en nivel primario y educar a las embarazadas a efectuar su control postparto y ofrecer y controlar la planificación familiar. ¿Sí? Esto es dato importantísimo. Luego, en el nivel secundario o segundo nivel de atención, aquí podemos confirmar o rechazar el diagnóstico de riesgo que se haya efectuado en el primer nivel, porque aquí tenemos acceso ya a estudios de laboratorio, de gabinete, en donde ya con estas herramientas, ya en base a evidencia, podemos confirmar o rechazar diagnósticos. También vamos a efectuar el control prenatal de las pacientes de alto riesgo que no requieran hospitalización. Lo hacemos segundo nivel. Y en dado caso de que encontremos algún dato de riesgo, lo cual no se pueda manejar aquí, vamos a derivar en el momento oportuno hacia nivel terciario o tercer nivel. En tercer nivel vamos a atender a las embarazadas de alto riesgo que sí requieran hospitalización y que para su diagnóstico y para su tratamiento. Hay que efectuar técnicas de evaluación fetal invasivas y no invasivas según sea el caso. Asistir el parto de embarazadas de alto riesgo y a su recién nacido. Regularmente estos, pues como son de alto riesgo, van a tener una
una situación de una tentativa de que el recién nacido también tenga una situación de riesgo al momento de nacer. Hay varios hospitales donde manejan tarjetas de control prenatal. Estos llevan datos como la identificación del paciente, que eso pues, lo hacemos en todos los hospitales, los antecedentes personales patológicos. Esto ya es como historia clínica nuevamente. Los antecedentes personales patológicos, evolución del embarazo en cada consulta. Aquí le vamos a llevar ya vamos a tener población de responsabilidad, vamos a tener los resultados de exámenes de laboratorio, ya formando un expediente, vamos a revisar su estado nutricional, porque en estos ya en tercer nivel es importante derivar al servicio de nutrición para que nos tengan a este paciente detectada y manejada. Vamos a tener evolución y resultado ya del momento del parto y las condiciones del niño al nacimiento y la evolución de la primera semana del puerperio. La lactancia materna ya también debe estar registrada aquí, la planificación familiar y signos de alarma durante el puerperio. Aquí es durante el puerperio. ¿Sí? Aquí pongo un ejemplo, encontré un ejemplo de cómo es un carnet prenatal. Cada hospital tienen controles prenatales distintos. Sin embargo, todos se acatan más o menos a este patrón ¿cómo se llama? De visitas. Por ejemplo, cada 4 semanas hasta las 28 semanas, cada 3 semanas entre las 28 y la 34, cada 2 semanas entre la 34 y la 36, cada 7 días entre las semanas 36 y 41, y cada 48 a 72 horas en las 41 o 42 semanas de gestación. Si llegara la paciente a las 42 semanas de gestación, se busca la interrupción de ese embarazo. Algunas nuevas indicaciones que hemos visto ya como actualizaciones. En la unidad de salud se debe promover que la embarazada con bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente la semana 12 de la gestación y atendiendo siguiente calendario. Primera consulta en las 12 semanas, segunda consulta de la 22 a la 24, tercera consulta entre la 27 y la 29 y la cuarta consulta entre la 33 y la 35. Esto en dado caso de que está embarazada tenga, la quinta consulta entre la 38 y la 40. Esto en dado caso que la paciente tenga menos acceso a los servicios de salud, y esto sería el mínimo necesario de consultas para la paciente embarazada. ¿Quién va a realizar estos controles? Del primer control puede ser médico o enfermería, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que enfermería podemos llevar este primer manejo. De hecho, es el primero, el segundo y el tercero y el cuarto, ¿sí? Hasta la semana 28 podemos manejarlo por parte de enfermería. Obviamente estamos hablando de en la profesionalización de enfermería, que en el caso de México es nivel licenciatura, ¿sí? En el caso de otros países he visto que enfermería requiere una especialización como enfermería obstetra para llevar a cabo este tipo de controles. ¿Sí? En el caso de México, pues, desde el licenciado en enfermería puede llevar de manera autónoma hasta la semana 28, siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo. Esta distribución del recurso va a ser flexible de acuerdo a las posibilidades de la instalación de salud. El control debe continuar hasta que termine el embarazo. ¿Sí? Puede ser flexible porque, por ejemplo, si sigue estando de bajo control en la semana 32, podemos manejar todavía con médico y enfermería, pero a partir de la semana 32, esta paciente ya debe tener cuando menos valoraciones médicas de segundo nivel, ¿sí? Ya en algunos hospitales tienen servicios especializados para el manejo de pacientes de bajo riesgo para el control, ¿sí? Donde precisamente ya están médicos especialistas, que ya son médicos familiares o médicos obstetras, que dan la atención de manera regular a estas pacientes. Las subsecuentes, es decir, pudiera haber un control a la semana 32
y en la semana 33 o 34 un control por parte de enfermería, y en la semana 35-36 otro control por parte de área médica, y en la semana 37, de la 37 en adelante ya se requiere la valoración estrictamente médica, dado que ya es un probable inicio de trabajo de parto, y aquí el riesgo de algunas complicaciones como la hipertensión arterial pudieran darse de manera súbita y requirieran una atención rápida, eficaz, en un centro de salud de al menos segundo nivel. ¿Qué es importante evaluar en el segundo nivel? La elaboración de una historia clínica que lo mencionamos, identificación de signos y síntomas de alarma, medición y registro de peso y talla de la paciente, así como interpretación y valoración de la misma, de acuerdo a la individualización de esta paciente, medición y riesgo de presión arterial, así como interpretación y valoración de riesgo obstétrico, determinación de biometría hemática completa, glicemia y BDRL, esto en la búsqueda precisamente de datos de riesgo. BH, uno de los mayores riesgos que nos puede dar es la anemia, la glucemia, pues obviamente riesgo de diabetes, y BDRR, infecciones de transmisión sexual. Determinación de grupo sanguíneo, ABO y RH, que también son muy importantes por lo que mencionábamos de las probables complicaciones. El ultrasonido y el primer control, así como de manera preferente, debe ser en la semana 24. Posteriormente, pudiera haber ultrasonidos de la semana 28, la 32 y la 36. Sí hay la posibilidad, ¿sí? La detección de VIH-Sida en pacientes de alto riesgo, sobre todo cuando los riesgos son poblaciones de riesgo, con mayor razón debemos insistir en la detección de VIH-Sida. En la prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico, indiscriminadamente a todas las pacientes, a menos que encontremos datos de riesgo distintos, la prescripción de algunos medicamentos, dependiendo del caso, si hay enfermedades ligadas, la aplicación de al menos 2 dosis de toxoide tetánico, la primera durante el primer contacto con el personal médico y la segunda a los 4 u 8 semanas, es lo recomendable. Las actividades que se deben realizar durante el control prenatal, bueno, pues continuamos con estas, es la orientación nutricional, promoción para que la mujer acuda a consulta con la pareja o algún familiar para que se integre el control prenatal, promoción de la lactancia materna, que es bastante importante también aquí, la promoción y orientación sobre la planificación familiar, medidas de autocuidado de la salud y establecimiento del diagnóstico integral. ¿Sí? Entonces vemos que son varias las actividades en las que estamos directamente involucrados. Posteriormente a esto, vamos a recomendar a nuestra paciente varias circunstancias durante todo su embarazo. De las cuales aquí les voy a poner las recomendaciones que vamos a hacer a nuestra paciente. Muy bien, ¿qué recomendaciones vamos a darle a nuestro paciente? Bien. Aquí. Primeramente, medidas higiénicas, que son una de las bastante importantes. El baño diario de regadera, preferentemente. Cepillarse diariamente las piezas dentales, los dientes. Aplicar masaje suave en pezones y areolas y mamas, en dado caso que sea necesario. Y ya acercándose la tercera semana, esto con la finalidad de iniciar la erectabilidad de los pezones para preparar estos pechos para la lactancia materna. Aplicación de aceites y cremas de la piel abdominal, justo porque requieren mayor hidratación. Vestir con prendas sueltas, cómodas, de preferencia no usar ligas, cinturones o fajas. En algunas regiones utilizan algún tipo de accesorio en el estómago por creencias, ¿sale? Es importante recomendar la no utilización, sin embargo, también es importante que los pacientes se sientan cómodos. Entonces,
durante el embarazo pudieran no usarla, pero la recomendación sería ya al momento de iniciar trabajo de parto e ingresarse a un hospital, el retiro de estos accesorios. Utilizar zapatos cómodos que no conlleven un riesgo de caída o de lesión a causa de la utilización de zapatos de riesgo. Utilizar medias elásticas o algún tipo de vendaje para para la prevención eh, mejorar para mejorar la circulación venosa de las piernas, de los miembros pélvicos. También es recomendable el tratamiento dental, donde se va a recomendar siempre una revisión completa durante el embarazo y si es necesario se puede obturar piezas sin riesgo alguno. También es recomendable la aplicación tópica de fluoruro para prevenir las caries y consumir alimentos ricos en calcio para evitar las descalcificaciones dentarias. Recordemos que el tráfico de calcio va a ir hacia el bebé. Entonces sí es importante estar valorando también las piezas dentales en la búsqueda de que al momento de hacer descalcificación tengamos un aporte adecuado para esta paciente de modo que no tenga riesgos de pérdidas dentales. El ejercicio se debe recomendar practicar ejercicios moderados según sea el caso y ejercicios que mejoren la circulación y favorezcan la digestión. Los ejercicios que pudieran ser recomendados es el ciclismo de baja intensidad, puede ser el indoor cycling, que es ciclismo dentro de casa, bicicleta estática dentro de casa, la natación de baja intensidad también, o caminatas al aire libre por no más de 15 minutos. ¿Sí? Pudieran hacerse a intervalos de 10 minutos, unas 2 caminatas, si pudieran hacerse, sin embargo no es recomendable más allá de media hora, ¿sí? En el método psicoprofiláctico se pueden realizar ejercicios específicos para la respiración, pues donde podemos, en estos ejercicios, en estos métodos, podemos ya instruir a nuestra paciente en meditación y fortalecer los músculos perineales y abdominales, que es lo que precisamente mencionaba hace un momento. Fortalecer el suelo pélvico y a la vez favorecer la elongación del periné, de los tejidos, para evitar una episiotomía, si es posible. En cuanto al descanso, se va a recomendar que la embarazada duerma como mínimo de 8 horas. Bueno, lo recomendable o lo ideal son un descanso de 8 horas. Lo mínimo recomendable serían 6 horas. El reposo vespertino con los pies elevados es bastante útil, esto con la intención de disminuir el edema de miembros inferiores y elevar el retorno venoso. En las inmunizaciones que acabo de mencionar durante el embarazo, algunas sí están contraindicadas como las de virus vivos atenuados y en los casos excepcionales, que son los que estamos utilizando, que son los de toxoide tetánico difterico y la antiinfluenza, que son los recomendados para pacientes en embarazo. En cuanto a la alimentación, debemos repartir entre proteína 30%, lípidos 25% y 45% carbohidratos. Por supuesto que se debe individualizar según la paciente. Si tenemos pacientes con índices de masa corporal por encima de 50, pues entonces requieren manejo nutricional justo para que se modifiquen estas porciones de balance de alimentación. Se deberá ingerir suficiente cantidad de nutrimentos y de proteínas, ya que favorecen el desarrollo cerebral fetal. Y los carbohidratos proporcionan energía, las grasas aportan más del doble de energía que los carbohidratos. Y los líquidos deberá ingerir de entre 2 a 3 litros diarios de líquidos, preferentemente agua natural. En cuanto a los minerales, principalmente como el fósforo, calcio, zinc, magnesio, potasio, hierro y vitaminas, que estos provienen de alimentos de origen orgánico. Para ello hay que consumir alimentos que contengan, también hay que consumir alimentos que contengan vitamina B12 y vitamina C y ácido fólico. Aparte de ello, considerar o valorar la posibilidad de tener suplementación de ácido fólico y de hierro.
Y bueno, con eso terminamos el tema. Si tienen alguna duda, pues háganmelo saber en este momento.